Saludos, ¿cómo te va en este día? Hoy quiero responder a una pregunta que me hizo un amigo mientras caminábamos por cierto lugar en un momento de descanso. Mi amigo me dijo, ¿existe el pecado original? Pero no me dejó responderle palabra y él mismo se respondió para sí, diciéndose que el pecado original para él no existía. Él me dijo, Juan, me parece que el pecado original es un invento de alguien. Y pensando en esto, es que hoy quiero hacer este pequeño comentario, este pequeño video, donde te voy a mostrar que el pecado original sí existe. Si vos tenés una Biblia, vos tenés que abrir la Biblia en el Génesis, que es el primer libro, y desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4, vas a ver una historia que la Biblia nos cuenta, en la cual dice que Adán y Eva desobedecieron a Dios, haciéndole caso a lo que la Biblia le llama la serpiente o Satanás. Dios le había dicho a Adán y a Eva que si ellos comían del fruto prohibido, habría de entrar la muerte en sus vidas. Dios los había creado a ambos eternos y la muerte no tendría poder sobre sus vidas. No irían jamás a la sepultura. Pero si ambos desobedecían a Dios, comían de la fruta prohibida, dice la palabra de Dios, la Biblia, a partir de aquel momento la muerte vendría a sus vidas y ambos irían a la sepultura. Con esto yo quiero ir respondiendo a la duda que tenía mi amigo, porque mi amigo me dijo, Juan, para mí que el pecado original es un invento de alguien. Si vos tenés tu Biblia, yo te invito a que vos abras Génesis, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, y vas a leer la historia cuando Eva desobedeció a Dios comiendo el fruto prohibido y haciéndole caso a la serpiente o Satanás, produciendo de esta manera que la muerte viniese a sus vidas, tanto a la de ella como a la de su esposo Adán. Con esto podemos decir entonces que el pecado original sí existe. ¿Y cómo sabemos que existe? Según la Biblia dice que Adán no pudo ser eterno como Dios tenía pensado que fuesen ellos para siempre, sino que Adán vivió 930 años, porque en esa época se vivía mucho, pero a pesar de que Adán vivió mucho, sin embargo, Adán y Eva murieron, producto del pecado original. Adán y Eva murieron, producto del pecado original. Y la Biblia dice de que toda la humanidad desciende de Adán y Eva. Y también dice la Biblia que nosotros, la humanidad completa, hemos heredado el pecado de Adán y Eva, y al heredar el pecado de Adán y Eva, también la muerte la hemos heredado todos nosotros. Y ahí te estoy respondiendo la pregunta que me hacía mi amigo, la duda que tenía mi amigo en ese momento, que él me decía, me parece a mí, Juan, que el pecado original no existe. Con esto podemos responder entonces que el pecado original sí existe, porque si morimos, si vamos a la sepultura, si nuestra vida se acaba en algún momento, si nuestra vida termina y todos tenemos que ir al polvo, porque del polvo fue tomado Adán, y Dios le dijo, por haber desobedecido, al polvo has de volver. Entonces el pecado original sí existe. ¿Por qué?
¿Cómo se demuestra? Porque morimos. Entonces, es increíble que haya muchas personas todavía que duden y se hagan estas preguntas. Y algunos lleguen a creer que el pecado original es un invento del ser humano. El pecado original no es un invento del ser humano. El pecado original es una realidad espiritual que después se traduce en un desastre de la humanidad, porque la humanidad estaba destinado a vivir para siempre, pero terminamos yendo a la muerte y a la sepultura con 70, 80, 50 años, y muchas personas mueren en tragedia. La muerte entró en el mundo por un hombre. La muerte entró en el mundo por la desobediencia del primer hombre y la primera mujer. Y al entrar el pecado de ellos, la muerte entró a la vida de ellos. Y también nosotros, a ser descendientes de Adán y Eva, hemos heredado también el pecado y por ende hemos heredado también la muerte. Si vos decís que no tenés pecado original, entonces tenés que demostrarme que vos vas a vivir para siempre y que nunca vas a morir. Pero no todo es tragedia, no todo es malo. La Biblia dice también que Dios Padre amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no muera para siempre, sino que tenga la vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo. Dios nos promete a todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo tener la vida eterna. Morir, pero que algún día Dios nos resucite y nos haga vivir eternamente y para siempre con Él. Esto es buena noticia, esto es el Evangelio. El pecado original sí existe, y eso fue tragedia. El pecado original trajo la muerte, y eso es desgracia. Pero la gracia se llama Jesucristo, el cual entregó su vida por todos nosotros, para que al creer en Él, nosotros podamos vivir para siempre. Dios prometió resucitar y traer nuevamente a la vida a todo aquel que confiesa sus pecados delante de Dios y se confiesa pecador delante de Dios. Si vos hasta acá has dudado de esto y también pensaste como mi amigo que el pecado original no existía, y ahora con lo que yo te estoy diciendo, con lo que Dios te está diciendo también, principalmente, estás entendiendo que sos un pecador porque heredaste el pecado de Adán y Eva, y la Biblia dice que así es, y vos estás convencido de esto, entonces vos tenés que pedirle perdón a Dios, porque heredaste ese pecado, porque tenés una herencia del pecado original. Si no, no habría razón para justificar lo injustificable. Todos vamos al polvo, todos vamos a morir, pero gracias a Dios Padre que nos dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener en Cristo la vida eterna. ¿Vos querés vivir eternamente o querés morir eternamente? Si querés vivir eternamente, comenzá a vivir esa vida acá en este mundo, porque Jesucristo nos ofrece una vida abundante, una vida nueva, una vida diferente, siempre y cuando nosotros nos reconozcamos delante de Él y de su Padre Celestial como que hemos heredado el pecado de Adán y Eva, que somos pecadores, que tenemos el pecado original. Pero Dios tiene su corazón abierto y nos quiere perdonar, y a vos también te quiere perdonar. Pedirle perdón a Dios en este momento, decirle: Dios, yo te pido perdón por el pecado original, por el pecado que he heredado de Adán y Eva. Y a partir de ese momento Dios te va a hacer una nueva persona, una nueva criatura, como dice la Biblia. Es necesario, es urgente que ya en este mismo momento, si vos estás escuchando este mensaje, vos reconozcas que eres pecador y que necesitas el perdón de Dios, que el pecado original también ha afectado tu vida. Si no,
cómo se justifican tantas desgracias, tantos fracasos, tantos esfuerzos inútiles que muchas veces terminan en la nada y finalmente la muerte. Dios te ofrece que vos puedas tener una vida nueva, una vida diferente, una vida distinta. Pero esa vida comienza arrodillado a los pies de Dios, reconociendo que eres pecador, reconociendo que necesitas el perdón de Dios en tu vida. Si vos crees en esto, yo te invito a que vos en este momento le pidas perdón a Dios y le digas: Dios, perdóname por mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que necesito tu perdón. Y vas a ver cómo Dios te va a perdonar y va a transformar tu vida. Eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video. Nos veremos en un video que haremos un poco más adelante.